Hola, buenos días. Una de las críticas que también se nos hacen, a veces incluso en forma de insulto, ¿no? Pero eso no es lo habitual. Hay más gente educada que mal educada. Es que, bueno, es fácil decir, filosofar, pensar, decir cosas, pero hay que respaldarlo con estudios, con evidencias y tal. ¿Cuál es la evidencia de eso que dices? Bueno, entonces hay que partir de unas premisas y la primera es que realmente sabemos muy poquito sobre sobre qué es una simple célula, por ejemplo. ¿Cómo que poco? Bueno, no se puede comprar un libro gordo sobre la célula y todavía eh, ser más ignorante después de leer el libro respecto a qué es una célula, ¿no? La complejidad de una célula nos supera, ¿no? Podemos analizar componentes y describir procesos y tal, y eso nos permite avanzar en el conocimiento de lo que es la realidad de los seres vivos, pero siempre ignoramos muchísimo más de lo que sabemos, ¿no? Nosotros en Goy Group siempre hemos intentado por lo menos ser absolutamente respetuosos con ese poco que sabemos. Y lo que sí podemos asegurar es que eso poquito que se sabe, no es que hayamos descubierto nada, no hemos descubierto nada, no somos investigadores. Sobre la base de lo que otros han investigado, lo publican y que son datos o mecanismos que nos permiten conocer el funcionamiento del cuerpo. Sobre esa base, dado que hay ese espacio de ignorancia, pues construimos hipótesis o propuestas que nos parecen plausibles y que se pueden utilizar para ayudar a la gente que está con síntomas y lo está pasando mal, porque somos conscientes precisamente de lo que se les ha contado en visitas o en intervenciones, no se ajusta a ese poco que sabemos. Entonces, lo que hacemos es dos cosas. Una, eso que le han contado con todas las evidencias que quieran, realmente desde la evidencia de la ciencia, de lo poco que sabemos sobre los procesos, pues no es cierto. Por ejemplo, el dolor no se produce donde se siente. Eso ya sabemos que es así. Y entonces luego me pregunta, ¿y dónde se produce? Bueno, pues eh, aparece en la conciencia, que es un ámbito, un universo del que no sabemos nada. O sea, no podemos explicar por qué aparece dolor y no aparece, o por qué aparece picor, por qué estamos tristes, porque no sé. El ámbito de la conciencia está ahí y nos relacionamos con él, desde él, para vivir cada día, ¿no? Pero no tenemos ni idea de cómo se construye. Pero lo que sí sabemos es que los contenidos de la conciencia no son un reflejo pasivo de la realidad, sino que es la historia que ese organismo ha ido construyendo, interactuando desde su complejidad con la complejidad del entorno, ¿no? Y entonces pues nosotros lo que decimos es que una vez eliminado con una buena práctica clínica, una buena historia, una buena exploración, con una serie de pruebas que, cuando son necesarias, nos permite actuar o proponer lo que proponemos, que es vive, no tengas miedo, juega, muévete sin miedo, porque el organismo necesita esa libertad y ese juego para ir aprendiendo desde esa perspectiva natural, ¿no? Y eso no hace falta evidencias ni publicaciones. Basta con obtener los datos de los investigadores, por ejemplo, que ponen a prueba el efecto placebo, el efecto nocebo, etc. Y sabemos muchas cosas de mecanismos y de componentes, pero a partir de la segunda neurona del circuito, sobre circuitos, y sobre inteligencia y sobre aprendizaje, sabemos muy poquito. Pero sí que se saben cositas. Y la cuestión, por ejemplo, de la inteligencia en términos de naturaleza, lo que es la inteligencia, pues hoy en día se está aportando mucho conocimiento
desde la ingeniería o de la inteligencia artificial, etcétera, y eso pues nosotros también lo tenemos en cuenta y intentamos comprender los procesos y luego intentar contárselo a los pacientes o actuar desde ese conocimiento para librarles de ese sometimiento a una idea de organismo que no se corresponde con la realidad. Están habitando en un organismo que se considera a sí mismo como frágil, como enfermo, y nosotros lo que intentamos es que desde la base de los datos que tenemos, tu organismo está razonablemente sano y lo que necesitas es libertad para jugar y experimentar la vida y conseguir los objetivos que te definen como persona. Y eso no es filosofía barata ni nada, eso es lo que nos permite el conocimiento mínimo que tenemos de los procesos biológicos y reconocer el desconocimiento absoluto que tenemos del resto, pero también incluimos que somos una especie culturizada y el organismo actúa en base a la información que recibe y no siempre esa información ayuda al proceso de la vida, sino que a veces la hipoteca y anula. Los pacientes que han salido de ese infierno, de ese absurdo, nos comentan muchas veces, nos habéis devuelto a la vida, y eso es una buena manera de resumir lo que hacemos. Devolver a la vida, a la libertad, para, con una dosis variable de incertidumbre, pues empezar a aprender y a jugar, y eso es la vida, jugar. Buenos días.